A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Noticiero Telesucesos en esta edición, comienzo de semana, lunes 15 de noviembre del 2021. Recuerde que este noticiero llega gracias al auspicio del Preescolar El Parque. Educación preescolar garantizada y de calidad en Preescolar El Parque. Comunícate para más información al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Hubo un niño al que la educación religiosa lo hizo solitario y desconfiado, y siempre pensó que estaba lleno de pecados, y entonces luchó por alcanzar la salvación de su alma. Para lograrlo, pensaba debía estudiar lo más grande que, según él, Dios había hecho: el cosmos, la inmensidad de la noche con sus estrellas y planetas. Con el tiempo, se convirtió en profesor de matemáticas, pero era un fracaso. Nadie le entendía y era enredado y gruñón, y pronto quedó sin alumnos. Para completar, sus afirmaciones matemáticas no fueron del agrado de la iglesia y tuvo que huir para escapar de la Inquisición. Su madre también, una mujer de más de 70 años, pasó varios años encarcelada y encadenada, acusada de brujería, y estuvo a punto de ser llevada a la hoguera. Este hombre se llamaba Johannes Kepler, gran astrónomo alemán. Nunca tuvo dinero, tuvo una precaria salud y su matrimonio no era el más feliz. Y aún así, calculó la órbita de los planetas y su recorrido alrededor del Sol. Todo su equipo era un trozo de hilo y un fragmento de metal en un extremo que sostuvo con un brazo estirado durante muchas horas, muchas noches, a lo largo de muchos años, para poder calcular lo imposible. Con aquel trozo de hilo, Kepler descubrió, por ejemplo, que los planetas giraban alrededor del Sol, no describiendo un círculo, sino una elipse. Estos y otros descubrimientos echaron por tierra afirmaciones equivocadas que se creían ciertas durante más de 2000 años. Kepler estaba muriendo un día como hoy, 15 de noviembre de 1639, y aunque sumergido en la noche de los tiempos y el silencio, los planetas, en su sempiterno movimiento, proclaman su gloria y su talento. Las principales noticias del día. Titulares. Planteles podrán obtener autorización para acogerse a semipresencialidad. Patrimonios en el exterior deberán ser declarados ante el Servicio de Rentas Internas. Corte Nacional ordenó el embargo de 6 sentenciados en el caso Sobornos. Paz social a cambio de condonar las deudas. Vida y tecnología, proyecto de ley para poner IVA en los servicios de la nube. Segmentos de opinión, las fiestas de Quito. En política internacional, sin brújula. Los editoriales serán de César Ulloa. ¿Cuál es el modelo? Yasmín Salazar, la reforma tributaria y las preferencias por el tipo de redistribución. Mauricio Gándara, con los cañones listos. Martín Pallares, Lazo entierra la Comisión Pandora. Noticias del día. Planteles podrán obtener autorización para acogerse a semipresencialidad. Desde el regreso voluntario a clases presenciales en el contexto de la pandemia del COVID-19, 612.666 estudiantes de la costa, sierra y Amazonía se han acogido a esta opción. Esta cifra representa el 15% de la población estudiantil nacional. Sin embargo, si este lunes 15 de noviembre el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional acoge el pedido del Ministerio de Educación del regreso presencial obligatorio, esta realidad podría cambiar. En este caso, la ministra de Educación, María Brown Pérez, señaló esta semana que en los planteles fiscales no habrá modo semipresencial. Habrá 2 opciones, presencial o a distancia. Y para esto último, el padre deberá realizar una solicitud para que el estudiante sea trasladado a un establecimiento que tenga esta opción. Por otro lado, otros planteles como los particulares y fiscomisionales podrían solicitar autorización para ampliar sus modalidades y de esa manera tener una oferta presencial y virtual al mismo tiempo. Para la aprobación de permisos de funcionamiento, el Ministerio plantea un proceso bastante expedito para que las instituciones que ya cuentan con un permiso de funcionamiento presencial
puedan solicitar la ampliación del servicio. Sin embargo, consideran que si hay estudiantes que quisieran volver a las aulas, no habría problema en ofertar las dos modalidades. Patrimonios en el exterior deberán ser declarados ante el Servicio de Rentas Internas. Dentro de la reforma tributaria, el gobierno busca recaudar $200 millones de los residentes en Ecuador que no han declarado sus patrimonios en el exterior. Las personas con patrimonios individuales superiores a los $225.000 y en sociedad conyugal de más de $450.000 deben declarar cada año estos bienes y activos al Servicio de Rentas Internas. En este documento, los contribuyentes están llamados a incluir todos sus bienes y activos, pero no siempre detallan los patrimonios que tienen fuera del país. El proyecto de reforma tributaria en análisis en la Asamblea permite que las personas que hayan omitido esta información puedan hacer una declaración sustitutiva para incorporar esos bienes. Para poder realizar el trámite, los contribuyentes deberán pagar un impuesto único. Quienes opten por el mecanismo, que es voluntario, no estarán sujetos a multas, pero solo podrán acogerse a esta suerte de amnistía hasta el 31 de diciembre de 2022. El patrimonio que las personas tienen que declarar incluye el dinero, las acciones, los inmuebles, las inversiones y los fondos en el exterior. El impuesto que se pagará por una sola vez va del 3.5 al 5.5% sobre los activos de los contribuyentes en el exterior. La norma no obliga a los residentes en Ecuador a repatriar esos activos, pero se cree que la Asamblea podría incluir incentivos para que lo hagan. En la actual reforma tributaria se corrigieron vacíos para evitar que el pago de este impuesto sea utilizado como mecanismo para blanquear bienes productos de la corrupción o del lavado de activos. A la iniciativa de reforma tributaria no podrán acogerse 4 tipos de contribuyentes: las personas con sentencias por delitos económicos, en contra del régimen de desarrollo económico y la administración pública o aduanera; los funcionarios públicos, incluidos sus cónyuges, parejas de hecho o familiares hasta el 2º grado de consanguinidad y 2º de afinidad; los servidores estatales con participación accionaria mayor al 10% en empresas; las personas con activos en países catalogados como de alto riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI; y los contribuyentes con rentas o ingresos en litigio ante las autoridades judiciales. Si un contribuyente no se acoge al beneficio tributario para declarar sus activos en el exterior, el Servicio de Rentas Internas podrá imponerle multas y sanciones. Los bienes y activos en el exterior no declarados serán considerados por el Servicio de Rentas Internas como incremento patrimonial no justificado y gravados con la tarifa máxima del impuesto a la renta, que actualmente llega al 35%. Esta entidad ya ha firmado acuerdos para el intercambio de información tributaria con 130 jurisdicciones, incluido Estados Unidos. Corte Nacional ordenó el embargo de 6 sentenciados en el caso Sobornos. La Corte Nacional, en su última resolución, definió que en los casos de fuero nacional como Sobornos 2012-2016, el Tribunal de Juzgamiento es el que debe encargarse de la fase de ejecución de la pena. El 11 de noviembre de 2021, el tribunal, conformado por los jueces Walter Macías, Marco Rodríguez y Adrián Rojas, retomó el tratamiento del proceso y retomó también el cobro de las reparaciones integrales a favor del Estado. Los 20 implicados deben pagar $14.7 millones. Cada uno de los autores por instigación, es decir, Rafael Correa y Jorge Glass, los coautores y los autores directos deben pagar $778.224 y los cómplices $368.632 cada uno. La Fiscalía demostró que durante la presidencia de Rafael Correa se exigieron sobornos a empresarios privados a cambio de la adjudicación de contratos y con el dinero recaudado se financiaron actividades electorales de Alianza País. Hasta el momento, solo los empresarios Víctor Fontana, Teodoro Calle y Alberto Hidalgo han cumplido con el pago. Los dos primeros desembolsaron $778.224 cada uno. Hidalgo canceló $368.632, es decir, faltan 17 personas por pagar.
Ante la negativa de hacerlo, la Procuraduría solicitó el embargo de sus cuentas bancarias. Así, el tribunal ordenó el embargo de 6 sentenciados y deben pagar $778,224 cada uno. Las órdenes de embargo tienen un máximo de ese monto. Las personas embargadas son Ramiro Galarza Andrade, Cristian Humberto Viteri López, William Wallace Phillips Cooper, Alexi Javier Mera Giler, Rafael Leonardo Córdoba Calvajal y Laura Guadalupe Terán Betancur como cómplice, que también será embargada por un monto de $368,632. Para el cumplimiento del embargo, la Corte ofició a las entidades financieras para que procedan con la aprehensión del dinero y lo transfieran a una cuenta de Banecuador, cuyo beneficiario es la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Paz social a cambio de condonar las deudas. El acuerdo entre el presidente Guillermo Lasso y el movimiento indígena para una moratoria y la condonación de las deudas que los pequeños agricultores mantienen con la banca pública no es nuevo. Esta medida ha sido utilizada por otros mandatarios para conseguir algo de gobernabilidad. Los indígenas llegaron a Carondelet a pedir la moratoria y el gobierno, a decir de la Secretaría de Comunicación, fue más allá. Aceptó la moratoria y propuso una condonación de la deuda de los pequeños agricultores. Será una mesa técnica la que defina los detalles que se necesitan para poner en práctica este acuerdo. Históricamente, los pedidos de condonación se han aplicado por eventos naturales como inundaciones, heladas y eventos que reúnan las características de imprevisto, imprevisible e irresistible que definen el caso fortuito. En este caso, el sector indígena y campesino puso a la pandemia por coronavirus como caso fortuito, pero es necesaria una ley para poner en práctica la condonación y un reglamento también para ejecutarlo. Es necesario recordar que el gobierno o el presidente de la República no puede condonar así porque sí, sencillamente porque no es el dueño de los recursos. Los recursos públicos no son de una persona, ni de un ministro, ni de un presidente. Los recursos públicos son del Estado. El trámite de una ley en la Asamblea varía según el tema y el apoyo político que tenga. En este caso, al tratarse de un acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena y otros actores sociales, se anticipa que tendría el apoyo de los bloques de Pachacutic y Creo. Tras la reunión en Carondelet, en la que no se llegó a un acuerdo para bajar el precio de los combustibles, el gobierno señaló que busca los mecanismos para entregar créditos al 1% de interés a partir del 1 de enero de 2022. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este segmento de Vida y Tecnología de su noticiero Telesucesos. Queremos comentar y pedirles que tomen atención en que en la Ley de Desarrollo Económico que el presidente de la República ha enviado a la Asamblea Nacional, hay un artículo en particular, el número 55, donde se quiere gravar con el 12% del impuesto al valor agregado a los servicios de nube. ¿Qué significan los servicios de nube y cómo nos pueden impactar a los ciudadanos? ¿Y por qué, por ejemplo, la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador está pidiendo a la Asamblea Nacional que lo reforme, que no lo tome como lo han enviado? Los servicios de nube son, por ejemplo, el lugar donde nosotros almacenamos la información y que pagamos por eso. Servicios de nube también son, por ejemplo, lo que nosotros pagamos por el hosting de nuestra empresa. Hosting es la página web donde tenemos la información de nuestra empresa, donde recibimos los pedidos, donde nos comunicamos con nuestros clientes o donde nos permite llegar a través del mundo digital a nuestros mercados. Los servicios de nube también son, por supuesto, los grandes almacenamientos y procesamientos de datos fuera de nuestras computadoras, es decir, lo que ponemos en algún lugar del ciberespacio. ¿Por qué es importante hablar de evitar este impuesto a esos servicios? En primer lugar, porque estos impuestos seguramente a las grandes compañías no les van a impactar significativamente. A los que van a impactar son a los pequeños y medianos negocios, productores o investigadores, porque son ellos los que están haciendo un esfuerzo por cambiar su modelo de negocio,
por llegar de mejores y más eficientes maneras a sus clientes. Por tanto, ellos van a ser los primeros impactados con este artículo que se pretende poner con el IVA a estos servicios. Y segundo, porque la inclusión y la transformación digital tienen que empezar a llegar a la mayor cantidad de gente. No solamente a los usuarios, sino también a esos productores pequeños y medianos que están buscando la manera de llegar más eficientemente a sus mercados o a nuevos mercados. Porque estos servicios digitales lo que nos permiten es traspasar fronteras. Y eso es uno de los objetivos que el mundo entero se está planteando. Y los profesionales en el Ecuador también deberíamos hacerlo. Por eso les invitamos a que también analicen estos aspectos y, por supuesto, que emitan su opinión al respecto a través de medios digitales, que es otra de la forma en la que los ciudadanos podemos interactuar con nuestras autoridades. Por eso los planteamos aquí y por eso les agradecemos por su atención. Muchísimas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Qué gusto volvernos a ver a los 15 días después del feriado y ver con alegría cómo la ciudad de Quito va retomando su cauce, va volviendo a sus tradiciones, va pensando en las festividades, va pensando en el 6 de diciembre, va pensando en recuperar aquellas actividades muy propias de esta ciudad que desgraciadamente durante los últimos 2 años fueron dejadas de lado a propósito de los complejos, de la falta de visión, de la falta de sentimiento por la ciudad y de la falta de cariño a nuestras tradiciones que tenía la administración pasada. Para nadie es oculto que la ciudad de Quito en sus fiestas estaba llena de tradiciones. El Festival del Pasacalle, por ejemplo, es uno de aquellos, y esperamos que este año vuelva a tener aquella estelaridad que tenía en otras ediciones de las fiestas de Quito. El Festival del Pasacalle, sin duda alguna, encendía las fiestas de Quito, hacía que entremos en ese ambiente festivo para celebrar la fundación española de nuestra capital. Otro de los eventos tradicionales que fue menoscabado, cortado, corregido, si es que es del caso, según ellos, más allá de que yo pienso que no es una corrección lo que se hizo, sino más bien una mutilación de aquella actividad. Me refiero a los coches de madera. Linda actividad, propia de una ciudad montañosa como la nuestra, propia de una ciudad con tradiciones. ¿Quién se puede olvidar cómo celebrábamos a Quito a través de esas lindas competencias y carreras que se iniciaban desde niños de 3, 4, 5 años, arrancaban en la participación de los coches de madera? En los 2 años anteriores de administración, el uno por pandemia y el otro por complejos, se suprimió la participación de los niños menores de 5 años, argumentando que se podían lastimar en el trayecto. Y por el contrario, lo que se hizo es poner una categoría senior, es decir, mayores de 50 años. Y lo curioso es que cuando se entrevistaba a los participantes decían que no había mejor idea que la que se les había ocurrido a los personeros del municipio de haber abierto una categoría para gente de mayor edad cuando ellos habían realizado esa actividad desde cuando eran niños. ¡Qué contradicción! Los adultos añorando la niñez y a los niños dejándoles sin la posibilidad de poder abrazar las tradiciones de Quito. Adicionalmente, tenemos la elección de la reina de Quito. Muchos creen que la ciudad perdió un valor fundamental en la elección de la reina y en sus fiestas y en su espíritu y en el levantamiento de la moral pública al haber sido eliminado el concurso de la elección de la reina de Quito. Hay varios argumentos, insisto, muchos parten del complejo y otros del desconocimiento. Dicen algunos, aquellos que abrazan el progresismo, aquellos que abrazan esas corrientes de la posmodernidad que pretenden desligarnos totalmente de nuestras costumbres, decir que no se puede gastar recursos públicos para un concurso en donde se trata a la mujer como una cosa o como un pedazo de carne.
Hay que decirles a aquellos que un poco tomen en consideración lo que ha sido por historia la elección de la Reina de Quito. No solamente se escoge a la muchacha más bonita que participe en el concurso, no, se escoge también a la representante de la ciudad para todo lo que tiene que ver con la ayuda social, la obra social, la cercanía con los grupos vulnerables, el poder levantar fondos para poder realizar planes y programas tendientes a garantizar la inclusión social. No, los que están en contra de la Reina de Quito simplemente decían que este es un concurso que cosificaba a la mujer, que utilizaba a la mujer y que le hacía parte de ese proyecto patriarcal que todavía somete al Ecuador. Miren, debemos entender, mis estimados amigos, que la gente tiene sueños, que la gente quiere cumplir esos sueños y las instituciones deben garantizar la libertad de esos ciudadanos o ciudadanas para cumplir esos sueños. Yo les soy infidente. Tengo una niña de 9 años, está entrando a la adolescencia, ahora crecen bastante más rápido. Y uno de sus sueños desde que era niñita, desde que tenía 4 o 5 años, era justamente el de participar en la elección de Reina de Quito y ojalá poder ser la reina de la ciudad para poder ayudar a los otros niños, para poder ayudar a los viejitos, para poder ayudar a los animales. Eso es lo que mi hija ha venido soñando durante estos años y resulta que de golpe y porrazo, por obra y gracia del Patronato Municipal San José, antes encabezado por la señora Lilian Yunda, hermana del destituido alcalde Yunda, se les ocurrió suprimir un concurso que era tan tradicional para la ciudad. Dejemos de lado los complejos, prioricemos la libertad, reivindiquemos la libertad, reivindiquemos nuestras costumbres, apoyemos para que esa institución de la Reina de Quito sea sin duda alguna lo que siempre ha sido, un espacio de encuentro entre las entidades que quieren ayudar a los más desprotegidos de nuestra sociedad, a los más vulnerables, a los grupos de atención prioritaria. Ese es el verdadero espíritu del concurso de la Reina de Quito. Quiero saludar y felicitar a Paola Ventimilla y a la Fundación Reina de Quito por no haber permitido que esta tradición muera. El año pasado y hace 2 años fueron ellas, las de la Fundación Reina de Quito, quienes impulsaron el concurso. Lastimosamente, por tema de aforos, de organización y porque estábamos en el peor momento de la pandemia, en el año 2020 no se pudo hacer el concurso, pero gracias a Dios pudimos tener una ampliación del periodo de la Reina de Quito que fue electa en el año 2019. Así es que mi saludo cariñoso para ustedes, mi consideración a todas las chicas que están participando. Sin duda alguna vamos a tener unas fiestas un tanto mejores. Nosotros como ciudadanos tenemos que entender que el espacio de las fiestas de una ciudad reivindica el nivel cultural de esa ciudad, da un raigambre más fuerte con los principios de esta ciudad. Llama profundamente la atención como aquellos que dicen que no se deben gastar recursos públicos en el concurso de la elección de Reina de Quito, están de acuerdo, por ejemplo, en que se gasten recursos públicos en conciertos gratuitos en donde la gente simplemente va a escuchar música de cantantes extranjeros, ingiriendo bebidas alcohólicas en muchos de los casos y terminando esto en gran parte de las oportunidades en grescas o en temas de violencia entre los ciudadanos. Eso no lo entiende nadie. Esa inconsistencia no la entiende nadie. Más bien debemos impulsar a que todas las manifestaciones culturales se abran. Saludos a quienes organizan los coches de madera. Saludos a los que organizan la Reina de Quito. Y esperamos sinceramente desde este espacio que muy pronto podamos abrazarnos los taurinos y podamos decir que hemos recuperado en la ciudad de Quito la Feria Jesús del Gran Poder, la mejor feria de América, indistintamente de la posición ideológica que puedan tener en torno a las corridas de toros. Debemos entender que la ciudad de Quito necesita reactivarse y las corridas de toros son la mejor manifestación de una actividad que permite la reactivación económica. Muchos millones de dólares en impuestos, muchos millones de dólares en turismo, se beneficia gran parte de la sociedad en diferentes espacios, hoteles, restaurantes, cafeterías,
gente que vende las colas de heladas afuera, las empanadas de morocho, los sombreros, las gafas, los cuidadores de carros afuera de la plaza, los trabajadores de adentro de la plaza, toreros, sastres, monosabios, subalternos, areneros, acomodadores, toda esa gente que tenía en el mes de diciembre una suerte de 14º sueldo para poder llevar una Navidad digna a su familia, durante este tiempo se han visto mermados en esos ingresos. Entendamos que la Feria de Quito no solamente forma parte de la tradición histórica de esta ciudad, sino que adicionalmente es un espacio de encuentro de la ciudadanía, de abrazo entre los quiteños, de coincidencia en nuestras tradiciones, pero sobre todo y principalmente un espacio de reactivación económica, que es lo que esta ciudad necesita. No podemos seguir teniendo una ciudad postrada en el desempleo y en la delincuencia. Gran parte de la delincuencia nace fundamentalmente del no tener ingresos, del no tener a qué dedicarnos, del no tener qué hacer, y esa angustia que genera el no poder llegar con un pan a la mesa de los hogares hace que la delincuencia se incremente. Si es que nosotros como sociedad nos tornamos sensibles a esa realidad que tiene nuestro pueblo, sin duda alguna dejaremos de lado esas ideologías obsoletas y contrapunteadoras que no obtienen ningún beneficio para nadie, y por el contrario las reemplazaremos por la practicidad, por llevar adelante esta ciudad por el camino del progreso, del desarrollo y del trabajo. Espero que dentro de unos pocos días ya, los últimos días de noviembre y hasta el 6 de diciembre, gritemos a todo pulmón: ¡Viva Quito! Y reivindiquemos nuestras tradiciones. Soy Andrés Castillo Maldonado, este ha sido el comentario de la semana y nos veremos dentro de 8 días. Chao, hasta luego. Global Hoy con Alan Carney. Como las familias, las ciudades y los países pueden perder el rumbo y el sentido. Cuando esto sucede, las líneas de fractura tienden a volverse líneas de batalla, trincheras de odio y encono donde olvidamos que se ubican hermanos, vecinos o conciudadanos. Estos se convierten en enemigos irreconciliables a los que se debe deshumanizar. Tal vez el más importante valor de la democracia como herramienta de gobierno es cuando se la permite actuar dentro de unos marcos de ética y de conducta, un mecanismo eficaz para acercar las posiciones y reducir las crispaciones que se generan frecuentemente al interior de las sociedades. El punto de partida es el deseo y la capacidad de hablar. De ahí que en esos países donde prende la fe en ese tipo de gobierno, se vuelve esencial un espacio político en el cual se pueda hablar, al que de manera amplia llamamos parlamento. Allá por el año 1214 en Inglaterra, buena parte de la nobleza inglesa, harta de los abusos del rey Juan, actuando de consenso, obligaron al monarca a firmar un documento por el que se comprometía a gobernar hacia el futuro en lo que a tributo se refería, consultando primero y acordando el alcance de estos impuestos en ese espacio político de debate, el Parlamento. A ese documento, que es uno de los primeros pasos que se da en el largo proceso por buscar límites al poder absoluto de los monarcas, se la denominó Magna Carta. Durante los siguientes 5 siglos, con altos y bajos, la convivencia de la monarquía absoluta y del Parlamento fue intermitente ante la disyuntiva casi herética de limitar un poder que se interpretaba por el monarca como divino. Asistimos hoy, muchos de quienes recibimos nuestra educación cívica desde esa visión y perspectiva, absortos ante la creciente indiferencia de las sociedades hacia los valores esenciales del quehacer democrático, las libertades individuales, los derechos humanos, la supremacía de la ley y los límites al poder. La autocracia, el absolutismo y el totalitarismo están de vuelta cada día más audaces y cínicos
ante la complacencia de unas comunidades interesadas en la moda, el cantante, la bailarina o el futbolista del momento. El lamentable espectáculo de un dictador ya senil y el de su pareja, protagonizando un pésimo sainete, una suerte de comedia bufa, de una elección presidencial que no lo es, por todas las razones que se han expuesto hasta el cansancio, muestra, sin embargo, todos los detalles de una planificación minuciosa, muy bien ensayada y orquestada. Esta planificación apuesta a la impunidad de sus actos y a la inacción, por los motivos que sea, de los actores democráticos que miran la deriva autoritaria sin ninguna capacidad de reaccionar. Cuando la autocracia se encarama en el poder, desalojarla se vuelve casi imposible. Ante su total indiferencia hacia aquellos valores que se mencionaban, libertades y derechos humanos. Cuando en Cuba el régimen desata una cacería despiadada de sus opositores y lanza a sus paramilitares, policías y soldados a la más brutal represión contra su pueblo, por ahí asoma un eurodiputado español, Manu Pineda, de Podemos, el partido del señor Iglesias, partido que vive de las generosas donaciones de varios gobiernos latinoamericanos, aplaudiendo a la dictadura cubana por aplastar, y cito, a esos gusanos, lacayos y lamebotas del imperio. A nadie se ha escuchado protestar por su intervención en semejantes términos en los asuntos internos de un Estado, mucho menos por el uso de términos profundamente vejatorios y ofensivos contra ciudadanos cubanos que tratan de expresarse de alguna manera ante la desastrosa condición económica y social en que se encuentra. Y es una protesta mucho menos salvaje, por cierto, que la de otro colega de este mismo energúmeno, el podemita Alberto Rodríguez, separado del Congreso de Diputados español por patear a un policía en la cabeza. Algo así en la dictadura cubana implicaría una condena a 20 o 30 años de cárcel en alguno de los gulags tropicales que acogen a quienes se desvían de la norma. Al señor Rodríguez le pusieron una multa de 540 euros. De igual manera, recordemos la brutalidad extrema de la represión en Venezuela, a lo que parecería fue el último estertor de la oposición a la dictadura de Maduro, por la que hoy la Corte Penal Internacional ya ha iniciado un proceso por torturas y crímenes de lesa humanidad ante las abrumadoras evidencias aportadas por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como de decenas de ONGs que han reunido y documentado miles de casos de abusos de toda índole, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales como parte de una política pública bendecida y alentada por la dictadura. Ciertamente, de entre lo más inquietante que podemos observar es la complicidad activa de países que se declaran democráticos, que ven como cosa normal el abuso del poder, la represión ilimitada, el asesinato y la tortura, e invocan como mantra absoluto el respeto a la soberanía y a la no intervención en los así llamados asuntos internos de los países. Una lógica que, trasladada al entorno personal, vería con horror que la policía actúe al interior de la casa de un abusador que golpea todos los días a su esposa y a sus hijos, o de un pedófilo criminal que mata a sus víctimas en el soberano espacio de su casa. Vemos una vez más la corrupción de aquellos partidos y personas que en su día fueron perseguidos y encarcelados por el poder, hoy apoyar incondicionalmente a quienes han adoptado esos mismos métodos para nunca abandonar ese poder omnímodo. Realmente no esperaba mucho del gobierno argentino, del boliviano o del mexicano, pues habían dado ya suficientes indicios sobre cuál sería su postura sobre la farsa de las elecciones en Nicaragua.
Pero sí me ha producido una profunda decepción ver al partido de Lula da Silva, el PT brasileño, el de aquellos perseguidos por la dictadura militar de los años 70 y 80 del pasado siglo, saludando emocionado el gran triunfo de la pareja Ortega en las transparentes elecciones nicaragüenses. No importa que apuradamente luego hayan borrado el mensaje y salgan a decir que uno de los más representativos líderes del PP ha actuado por su cuenta sin consultar a la directiva. El daño está hecho, pues revela una evidente raíz sectaria y antidemocrática en sus dirigentes. No ayuda el que Lula nunca haya sido capaz de llamar a las dictaduras por su nombre, si estas son de su tendencia, claro. Terminaré recordando una estrofa de una bella canción de Horacio Guaraní. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime, y que no callarán jamás de frente al crimen. He ahí un mensaje que debería trascender ideologías y partidos y acercarse a la decencia. Muchas gracias. Editorial. ¿Cuál es el modelo? Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Desde la transición a la democracia no hemos resuelto la misma pregunta en lo económico. ¿Hacia dónde vamos? La ruta puede ser de doble vía. La sobrevivencia a cuentagotas de un modelo rentista que no da para más, u otro que nos asegure ingresos permanentes y que asegure unos mínimos de calidad de vida. Desde siempre se ha impuesto el primero, debido a la maldición del petróleo, la confianza en el oro negro eterno y la pésima calidad del gasto, además de la concentración de la riqueza e ingresos en muy pocas manos. Los resultados son evidentes. Se ha empobrecido aún más a la población y la mejor época del segundo boom petrolero nos dejó más endeudados que nunca porque nadie quiso ahorrar. Me refiero al gobierno de la revolución y su cuento del cambio de la matriz productiva, que nunca ocurrió. Desde siempre cada gobierno ha hecho tabula rasa del anterior. Ningún antecedente vale y se reinventa el Ecuador cada 4 años, a veces cada 2 o 1. Entonces lo que está medianamente caminando se anula, lo pésimo se embodega y lo nuevo se resalta como glorioso. Así nada es sostenible. De ahí la necesidad de debatir y llegar a ciertos acuerdos con la mayoría de sectores representativos acerca de hacia dónde. Las reglas mínimas de ese espacio deben ser eliminar la demagogia, el sobrediagnóstico, la catapulta de intereses personales y corporativos y la mala fe que nunca falta. ¿Qué queremos como ecuatorianos y ecuatorianas? Partiré por algunas preguntas que parecen obvias. ¿Cómo mejoramos la producción pero sobre la productividad? ¿Cuál es la relación entre la demanda global versus la oferta nacional en materia agrícola? ¿Con qué contamos para ser más competitivos? ¿Cómo aprovechamos los saberes artesanales y artísticos que embellecen a nuestro país en cerámica, sector textil, en el tratamiento del cuero, en el arte culinario? ¿Cómo potenciamos la riqueza natural, por ende turística, y de qué manera? ¿Qué ganamos al estar en la mitad del mundo? ¿Cómo fortalecemos las ciudades patrimonios de la humanidad como Cuenca y Quito? ¿Dónde quedan la educación, la salud, la seguridad social y el ambiente? Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Yasmín Salazar Méndez es profesora e investigadora del Departamento de Economía Cuantitativa de la Escuela Politécnica Nacional. También es doctora en Economía. La reforma tributaria y las preferencias por el tipo de redistribución. Yasmín Salazar, primicias. Para hablar de redistribución no es necesario recurrir a la retórica, pues el solo término evoca uno de los ideales más sublimes y utópicos de la sociedad: alcanzar la equidad económica. Sin embargo, al hablar de procesos redistributivos, hay que recurrir obligatoriamente a un concepto que causa polémica: los impuestos. A pesar de que el concepto de redistribución goza de altos niveles de aceptación en varios países,
Cuando se juntan los dos temas, es decir, impuestos y redistribución, nada está dicho. Todo depende de la configuración de las preferencias individuales por redistribución, es decir, de la postura de los habitantes de un país frente a cuestiones redistributivas. Y aunque parezca natural pensar que las personas adineradas se opondrán a pagar más impuestos y por tanto a procesos redistributivos, en algunos casos sí pueden apoyarlos. Por ejemplo, pueden hacerlo con la intención de reducir la criminalidad y la violencia para financiar servicios públicos de salud y educación de calidad que se traducirán en trabajadores más productivos, por sus convicciones también de justicia social e inclusive por simple altruismo. En el otro lado, tampoco se puede apostar que los sectores menos afortunados de la población apoyarán incondicionalmente las políticas redistributivas. Esos grupos podrían oponerse si esperan mejorar su situación económica, ya que tendrían que pagar más impuestos. Adicionalmente, en sociedades meritocráticas, las personas de baja renta pueden esperar que su situación económica mejore, pero utilizando sus propios medios. Con respecto a la clase media, el apoyo a políticas redistributivas dependerá de la cercanía de esa clase con los pobres o con los ricos. Si la clase media se siente más identificada con los menos afortunados, apoyará la redistribución y dado el poder que en democracia adquiere la clase media, esa posición podría incidir con fuerza en la agenda redistributiva. Entonces, ¿quiénes apoyan la redistribución y el pago de más tributos? La respuesta varía de país a país y cuando se recuerda que para redistribuir más hay que pagar más impuestos, el apoyo a la redistribución puede perder fuerza o producir reacciones inesperadas. Un ejemplo es lo que pasó en septiembre en Suiza. Sus habitantes dijeron no a la iniciativa de subir los impuestos sobre los ingresos de las personas más ricas. Para Ecuador hay algunas pistas sobre la percepción del nivel de desigualdad económica y las preferencias redistributivas. Según datos de la encuesta Latino Barómetro 2021, un poco más del 80% de los encuestados manifestó que la distribución del ingreso es injusta. Un porcentaje similar dijo que la distribución de la riqueza no está garantizada. Sin embargo, el hecho de que se reconozca que la distribución de recursos no es justa no significa que automáticamente se apoyará un proceso redistributivo. Una pregunta que arroja mayores luces sobre este último punto es el nivel de aceptación de la desigualdad. Un 40% la calificó como inaceptable. Con respecto a las preferencias sobre quiénes deberían pagar más impuestos, el 80% declaró que aquellos que ganan más deben pagar más, mientras que el 20% reveló que todos deben pagar por igual. En ese último grupo, el 21% reconoció que tiene dificultades económicas, es decir, personas que se autoevaluaron como pobres manifestaron su voluntad de pagar impuestos al mismo nivel de los ricos. Por último, en el grupo de los aventajados, el 75% se mostró a favor de la progresividad. Analizando en conjunto todos estos datos, se podría inferir que la desigualdad económica es un tema que preocupa a los ecuatorianos y que prefieren los impuestos progresivos. Hace pocos días, el gobierno ecuatoriano presentó en la Asamblea Nacional la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. En dicho proyecto se plantean contribuciones especiales a los grandes patrimonios y para ciertas sociedades, así como modificaciones al impuesto a la renta, entre otros puntos. La discusión de un proyecto de ley de esa naturaleza era más que necesaria, sin embargo, los enredos previos con la Asamblea acortaron los tiempos y limitaron la participación de la ciudadanía. Por ahora quedan dudas, no solo sobre cuánto más habrá que pagar y quiénes efectivamente lo harán, sino si en verdad lo que más tienen aportarán más. Con esta asamblea impredecible, todo puede pasar. El problema no es el triunfo o la derrota del gobierno. Lo más grave es que la redistribución se vuelva humo. Yasmín Salazar, Primicias. Con los cañones listos. Editorial de Mauricio Gándara, publicado en diario El Universo.
Así se encuentran el presidente de la República y algunos grupos de legisladores que quieren destituirlo. El presidente ha anunciado que ejecutaría la muerte cruzada si la Asamblea no da paso a sus proyectos de leyes de urgencia económica, y por su parte una comisión especial legislativa, que no es otra cosa, ha presentado un informe acusatorio contra el presidente en relación con el escándalo conocido como los Pandora Papers, con el propósito de destituirlo. Ese parto de los montes, que es la Constitución de Montecristi, se encargó de dotar de armas similares tanto al Ejecutivo como al Legislativo. En efecto, entre otras causales, según el artículo 130 de la Constitución, la Asamblea puede destituir al presidente por grave crisis política y conmoción interna, que es lo que aduce el informe de la Comisión Especial. A su vez, el presidente, según el artículo 148, puede, entre otros motivos, disolver la Asamblea por grave crisis política y conmoción interna. Y esta medida pueden ejecutarla cualquiera de los dos sin informe previo de la Corte Constitucional, como en otros casos. Los efectos de la destitución del presidente por parte de la Asamblea y la disolución de esta por decisión del presidente difieren un tanto, porque si la Asamblea destituye al presidente, el vicepresidente debe asumir la presidencia temporalmente y el Consejo Nacional Electoral en el plazo máximo de 7 días debe convocar elecciones generales, presidenciales y legislativas. En el otro supuesto, si el presidente disuelve la Asamblea, él continúa ejerciendo el cargo mientras el Consejo Nacional Electoral, asimismo en el plazo de 7 días, convoca a elecciones generales, presidenciales y legislativas. Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el actual presidente podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos, leyes de urgencia económica que podrán ser derogados por la nueva Asamblea, no aprobados como reza el texto constitucional, porque ya están vigentes. Hay otra diferencia. La Asamblea para la destitución requiere enjuiciar al presidente, lo que toma tiempo y 2/3 de votos. El presidente, en cambio, puede decretar la disolución en 1 minuto. Es a la causal de la conmoción interna a la que se acoge la comisión. Queda claro que es la Constitución la que provoca el enfrentamiento entre poderes. Dicta las normas que lo regulan, como el reglamento de una pelea de box. Yo dudo que la destitución sea el objetivo, porque implica un suicidio de los legisladores, que automáticamente perderían su cargo para optar por una dudosa reelección. El objetivo más bien sería desgastar al gobierno. Tal vez el correísmo podría tratar de imponer una disciplina suicida a sus afiliados. Probablemente se trata de una estrategia acordada con los miembros latinoamericanos del socialismo del siglo XXI. Son numerosos los legisladores y bloques que descartan la destitución del presidente, por lo que la maniobra fracasaría. Pero lo que sí queda en evidencia es que es la Constitución de Montecristi la causa principal de la inestabilidad institucional del país. Se debe derogarla mediante plebiscito, como lo propone el doctor Simón Espinosa, y queda en vigencia la inmediatamente anterior, la de 1998, actualizada. Editorial de Mauricio Gándara, publicado en Diario El Universo. Lazo entierra la Comisión Pandora. Martín Pallares, 4 pelagatos. Guillermo Lazo no pudo escoger mejor momento para enviar a la Contraloría el paquete de documentos con el que quiere demostrar que, desde que fue candidato a la presidencia, no tiene sociedades en los llamados paraísos fiscales. Es decir, que no ha violado la ley. Lo hace cuando la Asamblea, y en la Asamblea, los involucrados con el informe de la Comisión Pandora están tratando de sacarse de encima el mugrero creado por su escandalosa redacción y aprobación. Lazo hizo un potente gesto político. Envía los documentos legitimando a la Contraloría como su juez natural y ningunea a la Comisión de Garantías Constitucionales, que fue escogida por 105 asambleístas porque sabían perfectamente que era la que con mayor facilidad y entusiasmo iba a construir un juicio en contra suyo. De paso, el presidente se dio el gusto de entregar los documentos que los comisionados correístas y de Pachacutic nunca pudieron conseguir, a pesar de sus estridentes esfuerzos. En claro, si la comisión ha entrado en agonía,
él le clava el descabello. En realidad, la situación de la llamada Comisión Pandora es patética. 3 de sus comisionados, Gruber Zambrano, Sofía Sánchez y Edgar Quesada, han denunciado que el informe fue manipulado a última hora al añadir recomendaciones que nadie había visto. Precisamente el asambleísta de Pachacutic, Edgar Quesada, que era parte de la mayoría que trabajó en el informe, insistió en su denuncia. En la asamblea dijo que el informe fue aprobado sin recomendaciones y que éstas, sorpresivamente, aparecieron a la hora de la votación, que se produjo además al apuro y sin que hubiera debate. ¿Quién redactó las recomendaciones? Quesada no quiso decir, pero lo dejó sugerido. Fueron los correístas Victoria de Cintorio, Paola Cabezas y María Astudillo, junto al presidente Fernando Cabascango. La adulteración del informe y su borrascosa redacción no solo ha deslegitimado el trabajo de la comisión, sino que también puede traer consecuencias penales. El político Andrés Páez envió a la Fiscalía una denuncia por falsedad ideológica y pidió que se investigue el computador donde fue redactado el informe, cómo fue distribuido y se establezca si los borradores de los informes entregados a los comisionados coinciden con el aprobado. De intervenir la Fiscalía y probarse lo que están diciendo Quesada, Zambrano y Sánchez, la situación de la Comisión Pandora y su informe sería escandalosa. Mientras tanto, Lasso envió a la Contraloría los documentos de todas las empresas mencionadas en el informe del Universo. Ahí se dice que éstas fueron disueltas antes del 23 de septiembre, cuando inscribió su candidatura. Respecto de estas 10 entidades, le presento certificados apostillados y traducidos, según corresponda, emitidos por las autoridades competentes de las jurisdicciones de incorporación de dichas entidades, que acreditan que antes del 23 de septiembre de 2020 efectivamente estaban disueltas. Lasso dice en su carta que envía los documentos que certifican que no tiene ninguna relación con el banco panameño Banisi y los fideicomisos estadounidenses Bretton Trust y Liberty Trust. Para comprobarlo, le presento los siguientes documentos. A. Certificados apostillados y traducidos emitidos por el Trident Trust Company, en los que, en calidad de fiduciario, da fe que no tengo ni nunca tuve derecho de propiedad o control en Bretton Trust y Liberty Trust, creados el 7 de diciembre de 2017. Añade y luego afirma enviar asimismo todos los documentos en los que se certifica que no consta como accionista directo o indirecto, ni como director o dignatario de Banisi S.A. y Banisi Holding S.A. En su carta, Lasso mete varias pullas a la Comisión Pandora. Por ejemplo, que el informe es mera hojarasca discursiva y que es impresentable que la comisión presidida por el asambleísta Cabascango se haya permitido afirmar sin prueba alguna que yo, al inscribir mi candidatura presidencial, habría estado incurso en la prohibición de tener patrimonio en paraísos fiscales. Por último, Lasso pide a la funcionaria de la Contraloría, a la que envió la documentación, que ha cumplido siempre con la ley, y le solicito se sirva así declararlo. Lasso, con el envío de los documentos, pone fuera de juego a la Comisión de Garantías Constitucionales. Le dice a su juez natural que tiene pruebas de su inocencia y se las hace conocer. Todo eso mientras Cabascango y compañía, que pensaron que a estas alturas podrían estar sacando del poder a Lasso, ahora deben estar cruzando los dedos para no terminar en un proceso judicial. Si la Comisión Pandora se compró un escándalo ignominioso, Lasso se encargó de rematarla ante la opinión pública. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana aquí en Noticiero Telesucesos. El noticiero llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque, educación de calidad garantizada para su niño en Preescolar El Parque. Comuníquese al 0997 37 20 81. Recuerde que este noticiero lo pueden seguir además en nuestras redes sociales, que es Facebook, Telesucesos Quito, en Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD,
y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que pasen bien, hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.